Esto es lo que te mereces. Esas palabras todavía resuenan en mis oídos. Un sonido que se niega a irse. Me llamo Zenobia Washington. Tengo 59 años. Y esta es la historia que guardé en silencio durante meses, hasta que el silencio mismo se hizo insoportable. Esa noche, en la recepción de la boda de mi hijo Orion, su nueva suegra, Serafina, me lanzó un tazón de gumbo hirviendo directo a la cara. Sentí el calor abrasador atravesándome la piel, las especias quemándome los ojos, el caldo espeso chorreando por mi blusa de seda marfil. Pero lo que más me quemó que la sopa fue la sonrisa. Esa sonrisa tranquila, casi satisfecha, mientras me miraba con los ojos entrecerrados, como si acabara de hacer algo que llevaba años deseando. «Esto es lo que te mereces», repitió con voz firme, alzando la barbilla. El salón se quedó mudo. Todos los invitados bajaron la mirada a sus platos. Nadie se movió. Nadie dijo nada, excepto mi hijo, Orion. Mi único hijo. El niño que crié sola después de que su padre nos abandonara. El hombre al que le di todo lo que tenía. Él estaba sentado en la mesa principal, brazos cruzados, y dijo con voz grave: «Tienes razón, mamá». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No grité, no lloré, no pregunté por qué. Solo tomé la servilleta de tela de mi regazo, me limpié la cara ardiendo con toda la dignidad que me quedaba y me puse de pie sin hacer ruido. Caminé hacia las puertas dobles con la espalda recta, aunque por dentro temblaba cada parte de mí. Pero antes de salir de ese edificio hice algo que nadie esperaba. Saqué el celular del clutch, marqué un número que tenía guardado desde hacía semanas y dije solo 3 palabras. «Ya es hora». Colgué, cerré la puerta con suavidad detrás de mí. Nadie me siguió, nadie preguntó nada. Me subí al carro, encendí el motor, y mientras conducía por las calles oscuras de Buckhead de regreso a mi apartamento tranquilo en el West End, una sola pregunta giraba en mi cabeza. ¿Cómo llegué hasta aquí? Porque hubo un tiempo en que Orion me abrazaba y me decía: «Eres mi heroína, mamá». Hubo un tiempo en que creí que el amor de un hijo era para siempre. Hubo un tiempo en que confié. Pero esa noche, con la cara quemándome y el corazón destrozado, entendí algo que nunca creí que tendría que aprender. A veces las personas que más queremos son las que más profundo nos traicionan. Y a veces el silencio es el único arma que nos queda. Lo que pasó después de esa llamada telefónica es algo que nunca van a olvidar. Pero para que entiendan por qué hice lo que hice, primero tengo que contarles cómo empezó todo. Cómo una madre que lo dio todo terminó humillada delante de un salón lleno de extraños. Y cómo descubrí, demasiado tarde, que mi hijo guardaba un secreto que lo cambiaría todo. A veces confiamos demasiado en las personas equivocadas. ¿Alguna vez te han decepcionado profundamente las personas que más amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerla. Hace 3 años mi vida era distinta. No perfecta, pero mía. Vivía en un apartamento amplio en el West End de Atlanta, con un balcón lleno de geranios rojos y bugambillas que regaba yo misma todas las mañanas. Tenía mi rutina: café fuerte a las 7, repostería de camote del señor Henderson en la esquina, y luego abría mi pequeño taller de costura fina en la planta baja del edificio. No era rica, pero tampoco necesitaba serlo. Después de que el padre de Orion nos abandonara cuando mi hijo apenas tenía 5 años, aprendí algo que muchas mujeres tardan décadas en entender: que una puede sostener toda una vida con sus propias manos, sin pedirle permiso a nadie. Cosí vestidos de novia, de graduación, bordé blusas para señoras de iglesia que querían verse elegantes sin gritar su dinero. Mis manos conocían cada puntada, cada doblaje, cada secreto que guarda una tela cuando la tratas con paciencia. Orion creció viéndome hacerlo. Me vio levantarse a las 5 de la mañana para terminar un pedido. Me vio coser hasta que me sangraban los dedos. Me vio llorar de cansancio frente a la máquina Singer de mi abuela y luego secarme las lágrimas para seguir. «Mamá, cuando sea grande, voy a trabajar duro para que tú descanses».
me decía con esos ojos grandes y serios mientras le preparaba el desayuno antes de la escuela. Y yo le creía, porque Orion siempre fue un buen muchacho, responsable, cariñoso. Estudiaba sin que yo se lo pidiera y sacaba buenas notas. Los domingos me ayudaba a limpiar el taller y me preguntaba sobre telas, colores, sobre cómo sabía qué vestido necesitaba cada clienta. Porque escucho, bebé, le decía. La gente siempre te dice lo que necesita aunque no use palabras. Y él asentía pensativo y luego salía a jugar básquetbol con los muchachos del barrio. Cuando cumplió 18 años y se fue a estudiar administración de empresas en Morehouse, sentí que cada sacrificio había valido la pena. Mi hijo iba a tener lo que yo nunca tuve: una carrera, un título, un futuro sin dolor de espalda ni dedos entumidos. Trabajé el doble, el triple, cosí vestidos para bodas de familias que nunca me invitarían a su mesa, pero que pagaban bien. Ahorré cada dólar. Me negué ayudas, me negué préstamos, porque quería que Orion terminara la universidad sin deberle nada a nadie. Y lo logró. Se graduó con honores. Consiguió empleo en una firma inmobiliaria de alto nivel. Empezó a ganar bien, a usar trajes que yo misma le confeccionaba y a traerme flores todos los domingos cuando venía a almorzar. Gracias, mamá, me decía besándome la frente. Todo lo que soy es por ti. Y yo me sentía completa, hasta que conoció a Clementina. La primera vez que Orion me habló de ella noté algo distinto en su voz, un brillo en los ojos que nunca le había visto. Es especial, mamá, muy especial. Clementina era la hija única de una familia acomodada de Buckhead. Su padre tenía una cadena de ferreterías. Su madre, Serafina, era de estas mujeres que nunca han trabajado ni un día en su vida, pero saben dar órdenes como general. Cuando Orion me dijo que quería presentármela, me puse mi mejor vestido, el azul marino con bordado en el cuello que hice para la boda de una prima lejana. Me arreglé el pelo, me puse los aretes de perlas de mi madre. Quería causar buena impresión. La cita fue en un restaurante de Buckhead que yo nunca hubiera elegido. Demasiado fino, demasiado caro. Pero Orion insistió. Quiero que se conozcan bien, mamá. Clementina es importante para mí. Clementina llegó impecable. Vestido blanco perfecto y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era bonita, educada, pero fría. Hablamos de cosas sin importancia, el clima, su carrera de diseño de interiores, los planes de boda que ya imaginaba aunque solo llevaban 6 meses saliendo. Yo sonreí, asentí, hice las preguntas correctas. Pero algo en el estómago se me retorció cuando dijo: «Mi madre está ansiosa por conocerte, señorita Zenobia». La forma en que dijo señorita Zenobia sonó raro, como si mi nombre necesitara título para existir en su mundo. Orion me tomó la mano y la apretó como diciendo: «Todo va a estar bien, mamá». Y yo quise creerle, porque todavía creía que el amor de un hijo era más fuerte que nada. Todavía creía que lo que habíamos construido solos, él y yo, tantos años, era indestructible. No sabía todavía que algunas mujeres ven a otras mujeres como enemigas desde el primer segundo, ni que Serafina ya había decidido mucho antes de conocerme que yo no era suficiente para su familia. Cuando salimos del restaurante, Orion me abrazó fuerte y dijo: «A Clementina le encantaste, mamá». Me lo dijo en el carro. Yo sonreí, pero una voz fría y pequeña me susurró lo que no quería oír. Esa muchacha miente. Y Serafina también. 3 meses después me invitaron a cenar a su casa. Ahí fue donde todo empezó a resquebrajarse. La casa de Serafina en Buckhead era exactamente como me la imaginaba. Enorme, fría y llena de cosas que nadie necesita. Candelabros de cristal, alfombras persas, cuadros a óleo con marcos dorados, muebles que parecían sacados de revista de decoración, tan perfectos que daba miedo ensuciarlos con solo mirarlos. Cuando llegamos Orion y yo, Serafina nos recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Zenobia, qué gusto verte», dijo, dándome 2 besos en el aire sin tocarme la mejilla. «Pasen, pasen, están en su casa».
Pero yo no me sentía en casa, me sentía intrusa. Clementina bajó por la escalera radiante, con un vestido rosa pálido que seguro costaba más que 3 meses de mi renta. «Señorita Zenobia, qué lindo luce», dijo con la misma sonrisa vacía de siempre. Otra vez, señorita Zenobia, como si mi nombre solo existiera con ese prefijo que me hacía sentir vieja y de otro mundo. El esposo de Sarafina, Reginald, era un hombre grande, voz ronca, que apenas me estrechó la mano antes de volver a su sillón frente al televisor. Apenas habló toda la noche, solo gruñía de vez en cuando y bebía whisky. Orion parecía feliz, cómodo, como si esa casa fuera más suya que nuestro pequeño apartamento donde se crió. Eso me dolió más de lo que quise admitir. La cena la sirvió una muchacha joven, empleada doméstica que entraba y salía sin hacer ruido, ojos bajos. Sarafina me la miraba cuando pedía algo. Yo le sonreí cuando me sirvió. Ella me devolvió una mirada rápida, casi agradecida, antes de desaparecer. La conversación fue tensa desde el principio. Sarafina habló de sus amigas del club de campo, del viaje que planeaban a Hilton Head, del nuevo SUV que Reginald había comprado, porque uno no puede andar en cualquier cosa, ¿verdad, Zenobia?, dijo con una risita ligera. Hay que mantener cierto nivel. Asentí sin saber qué decir. Clementina intervino, tocando posesivamente el brazo de Orion. «Mamá, ya le dije a Orion que cuando nos casemos tiene que pensar en un carro más grande. El que tiene es muy modesto». Orion rió incómodo. «El carro está bien, amor. Pero vamos a tener hijos, ¿no?», insistió ella con voz azucarada. «Necesitamos estabilidad, un esposo que pueda proveer, y Orion necesita enfocarse en su futuro, no en el pasado». Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo había comprado ese carro con su propio esfuerzo. Yo lo había visto sudar para pagarlo, y ahora esta muchacha hablaba de él como si fuera una vergüenza. «Creo que Orion sabe lo que más le conviene», dije con voz calma pero firme. Sarafina me miró por primera vez en toda la noche. «Por supuesto, Zenobia. Orion es muy inteligente. Por eso estoy segura de que tomará las decisiones correctas para su futuro, para su nueva familia». La forma en que dijo «nueva familia» fue como una bofetada silenciosa, como si yo ya no formara parte de ese futuro. Orion no dijo nada, bajó la cabeza y siguió comiendo. Y en ese momento entendí algo terrible. Mi hijo estaba dejando que me apartaran. Sarafina siguió hablando. «Sobre la boda. Clementina y yo ya estamos viendo iglesias. Será en la catedral, por supuesto. Ahí se casaron mis padres, mis abuelos, toda la familia. Y la recepción en el St. Regis. Nada ostentoso, pero elegante, porque las cosas hay que hacerlas bien, ¿verdad?». Asentí con la garganta cerrada. Nadie me había preguntado nada. Nadie me había incluido en esos planes. Era como si la boda de mi hijo no me perteneciera. «¿Y a ti qué te parece, Zenobia?», preguntó Sarafina de pronto con su sonrisa falsa. «Suena precioso», dije forzando una sonrisa. «Lo importante es que Orion y Clementina estén felices». «Exacto», dijo alzando su copa. «Lo importante es que estén felices y que empiecen bien, sin cargas». Sin cargas. La palabra quedó flotando en el aire como veneno. Clementina se levantó para ir al baño. Reginald se quedó dormido en su sillón. Y Sarafina aprovechó para inclinarse hacia mí con voz baja pero clara. «Zenobia, pareces mujer razonable, así que voy a ser directa. Orion es buen muchacho, pero está acostumbrado a una vida sencilla. Y está bien, pero ahora va a formar parte de nuestra familia. Y nuestra familia tiene expectativas». «¿Expectativas?», repetí sintiendo que el calor me subía por el cuello. «Sí. Clementina necesita estabilidad, un esposo que pueda proveer. Y Orion necesita enfocarse en su futuro, no en el pasado». «¿El pasado?», susurré. «No me malinterpretes, Zenobia. Sé que has hecho mucho por tu hijo. Es admirable. Pero ya es hora de que vuele solo, sin ataduras, sin dependencias emocionales». Sentí que me clavaban un cuchillo en el pecho. «Yo nunca he sido una carga para mi hijo», dije con voz temblorosa pero firme. «Por supuesto que no», sonrió.
Pero ahora Orion tiene otras prioridades, y estoy segura de que tú, como buena madre, sabrás hacerte a un lado cuando sea necesario. No pude responder porque justo entonces volvió Clementina. Orion volvió a sonreír como si nada, y la empleada trajo el postre. Crème brûlée. Yo no probé bocado. Cuando terminó la cena, Sarafina me entregó una cajita. Un detalle, Zenobia, para que nos recuerdes. Dentro había una taza de porcelana fina, blanca con bordes dorados. Elegante, cara, fría. Gracias, dije sin mirarla a los ojos. En el carro de regreso, Orion iba callado. Yo también. Al llegar frente a mi edificio, él rompió el silencio. ¿Te gustó Sarafina, mamá? Lo miré buscando en sus ojos al niño que había sido. Pero ese niño ya no estaba. Parece una mujer fuerte, dije escogiendo las palabras. Sí, sonrió él. Es increíble. Ella y Clementina son muy unidas. Qué bonito ver eso. ¿Y nosotras? Quise gritar. ¿Ya no somos unidos? Pero no dije nada. Solo me bajé del carro, lo despedí con un beso en la mejilla y subí las escaleras hacia mi apartamento vacío. Esa noche, mientras preparaba café en mi cafetera vieja y miraba las luces de la ciudad por la ventana, sostuve la taza que Sarafina me había regalado. Era hermosa, perfecta, pero cuando acerqué los labios no pude tomar ni un sorbo, porque esa taza no era un regalo, era un mensaje. Tú no perteneces a nuestro mundo. La dejé en la mesa sin tocar y volví a mi taza de grés vieja, la que llevaba años conmigo, la que conocía el sabor de mi vida. Y mientras tomaba el café en silencio, una pregunta empezó a crecer dentro de mí, como mala hierba. ¿Hasta dónde llegaría esa mujer para sacarme de la vida de mi hijo? Pronto lo descubriría. Mientras cuento todo esto, me pregunto desde qué ciudad me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los meses siguientes fueron como caminar descalza sobre vidrios rotos. Cada paso dolía, pero seguía adelante, sonriendo, diciéndome que todo iba a estar bien, que era normal, que así son las cosas cuando un hijo se casa, que tenía que aprender a soltar. Pero la verdad es que no me estaban dejando soltar, me estaban arrancando. Orion empezó a venir menos. Antes venía todos los domingos sin falta, con repostería, ayudaba a mover muebles para limpiar, se quedaba a comer y me contaba toda su semana. Después de aquella cena en casa de Sarafina, las visitas se hicieron quincenales, luego mensuales, luego esporádicas, siempre con la misma excusa. Perdón, mamá, Clementina y yo teníamos planes con su familia. Perdón, mamá, Sarafina nos invitó a almorzar al club. Perdón, mamá, tenemos que ver con la boda. Siempre Clementina, siempre Sarafina, siempre ellos. Yo decía que estaba bien, que entendía que estaba ocupado, pero por dentro algo se moría poco a poco. Una tarde, Orion me llamó emocionado. Clementina quiere que vayas con nosotros a escoger el vestido de novia. ¿De verdad? Pregunté con el corazón saltando. Sí, mamá. Dice que eres experta en telas y quiere tu opinión. Por primera vez en semanas sentí esperanza. El día de la cita, llegué media hora antes, a la boutique de Buckhead, donde los vestidos costaban lo que yo ganaba en 6 meses. Clementina llegó tarde acompañada de Sarafina y 3 amigas que no paraban de reír y sacar fotos. Señorita Zenobia, qué bueno que vino. Necesitamos su ojo experto. Me senté en un sofá de terciopelo, mientras ella se probaba vestido tras vestido. Todos bellos, todos caros, todos iguales a mis ojos. Las amigas aplaudían. Sarafina daba órdenes a la dependienta. Yo estaba ahí sentada, callada, sin que nadie me preguntara nada. Hasta que Clementina salió con un vestido de encaje francés sin tarantes y cola interminable. ¿Qué opina, señorita Zenobia? Giró frente al espejo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Respiré hondo y dije la verdad. Es precioso, pero creo que el escote strapless no te favorece tanto. Tienes hombros delicados. Un vestido con mangas de encaje o tiras finas realzaría más tu figura. El silencio fue inmediato. Las amigas dejaron de sonreír. Sarafina me miró con ojos de hielo. Clementina soltó una risa nerviosa. Ay, bueno, es que este estilo está de moda. Señorita Zenobia, no sé si esté muy al tanto de las tendencias. Las amigas rieron bajito, pero lo suficientemente alto para que yo oyera. Sarafina se levantó y puso una mano en el hombro de su hija. Mi amor, te ves espectacular en todo. No te preocupes.
este vestido es perfecto. Nos lo llevamos. Clementina sonrió aliviada. Sí, mamá. Tienes razón, mamá. Clementina había llamado mamá a Sarafina, y a mí seguía diciéndome señorita Zenobia. Me quedé sentada en aquel sofá de terciopelo invisible, mientras seguían hablando de velos, tocados y zapatos de diseñador. Nadie me volvió a preguntar nada. Al salir, Orion nos esperaba afuera. Clementina corrió a mostrarle fotos. ¿Verdad que voy a quedar preciosa, amor? Vas a ser la novia más hermosa del mundo, dijo él besándola. Yo me quedé atrás, apretando el bolso, sintiéndome sombra. Orion finalmente me vio. ¿Qué tal, mamá? ¿Te gustó el vestido? Está lindo, dije forzando sonrisa. Gracias por venir. Sé que esto es importante para Clementina y para ti. Quise gritar, a ti no te importa que yo esté aquí, pero solo asentí. Sarafina se acercó, tomó a Orion del brazo y dijo, Pero cuando llegó, no vino solo. Clementina lo acompañaba. Perdón, mamá. Clementina quiso venir. Espero no te moleste. Claro que no. Mentí. Durante toda la cena, Clementina habló sin parar de la boda, de la luna de miel en Bora Bora, del condominio que su papá les iba a regalar en Buckhead. 3 habitaciones, 2 baños completos y terraza con vista increíble, señorita Zenobia. Papá dice que hay que empezar bien. Orion parecía feliz. Yo solo sonreía. Cuando llegó la cuenta, Orion sacó la billetera y dijo algo que me partió el corazón en dos. Mamá, ¿me prestas $2,000? Este mes gasté mucho en cosas de la boda y ando apretado. $2,000 que no tenía. Apenas me alcanzaba para pagar renta y el taller. Pero saqué el dinero que tenía ahorrado para la luz y emergencias y se los di. Claro, hijo, no te preocupes. Gracias, mamá, te lo pago el mes que entra. Nunca me lo pagó. ¿Y yo? Nunca se lo cobré. Porque en ese momento entendí algo terrible. Ya no era su madre. Era su banco, su red de seguridad, su plan B. Esa noche al volver al apartamento me senté frente a la ventana con mi café y miré las luces de la ciudad preguntándome cómo había terminado allí. Cómo una mujer que lo dio todo por su hijo podía terminar sintiéndose tan invisible. Pero aún no sabía la verdad. Aún no sabía que todo lo que había pasado hasta ese momento era solo el principio. Que Sarafina tenía un plan, y que mi hijo, mi Orion, mi único hijo, ya era parte de él. Y entonces Orion, mi hijo, mi único hijo, el niño que yo crié sola, cruzó los brazos y dijo, «Tienes razón, mamá». Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Clementina lloraba. Los invitados murmuraban. Reginald seguía dormido en su silla. Y yo solo tomé una servilleta de la mesa más cercana y me limpié la cara ardiente con toda la dignidad que me quedaba. Luego caminé hacia la salida del salón con la espalda recta, sin correr, sin llorar, sin darles el gusto de verme destruida. Pero antes de irme, saqué el celular del bolso, marqué el número que tenía guardado y dije solo 3 palabras. Ya es hora. Colgué, salí del salón, me subí al carro y, mientras conducía por las calles oscuras hacia mi apartamento, con la cara quemándome y el corazón hecho 1000 pedazos, sonreí. Porque la llamada que acababa de hacer no era a la policía, era a alguien más. Alguien que iba a cambiarlo todo. Y ellos nunca lo iban a olvidar. Todavía me pregunto si hice lo correcto.